el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó, por rescatar al pecador. Misericordia inmensa él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal, muriendo en la cruz, entregó su ser. Ni mente humana ni angelical jamás lo puede comprender. Inexplicable es el infinito amor que demostró mi Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En mi prisión mi alma padeció, atada en pecado y oscuridad. Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, que de ella libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Crucificado por nosotros. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cristo padeció por nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
padeció una sola vez por mí, por los pecados padeció, por los pecados padeció, el justo por los injustos. Padeció una sola vez mi Cristo, padeció una sola vez por mí, para llevarnos a Dios, padeció por nosotros Jesús. Padeció una sola vez mi Cristo, padeció una sola vez por mí, por los pecados padeció, por los pecados padeció, el justo por los injustos. Padeció una sola vez mi Cristo, padeció una sola vez por mí, para llevarnos a Dios, padeció por nosotros Jesús. Buenos días. Lectura de la palabra. Marcos capítulo 14, versículos del 53 al 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y ancianos y los escribas. Y Pedro les siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican ellos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote se volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Qué bueno tener este espacio otra vez en el que nos reunimos para participar, como todos los domingos, el primer día de la semana, de este espacio de alabanza y también meditación de la palabra. Hoy tendremos la Santa Cena. Qué privilegio podernos reunir nosotros como familia y disfrutar de la celebración de esta conmemoración cristiana, donde no solamente celebramos y recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, sino también que le estamos esperando en su segunda venida. Hoy tengo el privilegio de presentar a un hermano que hace más de un año está entre nosotros. El hermano Johnny Murillo es el encargado de presentar el mensaje de la palabra esta mañana. Él ha trabajado por mucho tiempo
en el ministerio de la predicación y de la consejería, el ministerio cristiano, antes de que llegara a casa de mi Señor. Durante el tiempo de la pandemia, Él nos ha acompañado también en los servicios, en las ediciones de los servicios dominicales y de los jueves. Y desde hace algunos meses está trabajando en una nueva obra de casa de mi Señor en un lugar llamado Valle de Las Vegas. Él está allí iniciando una obra evangelística, está predicando cada domingo fielmente la palabra del Señor, y qué bueno poder darle la bienvenida a Él y que sea Él dirigiéndonos a través de la palabra del Señor en el mensaje que Él quiere darnos a conocer a sus hijos. Les pido que oremos para que el Señor sea usándolo y guiando sus palabras y su voz, para que ustedes y yo seamos edificados. Padre de los cielos, gracias te doy por el privilegio que nos das no solamente de leer tu palabra, de escuchar tu voz, sino también el privilegio de compartir tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de la familia Murillo, no solo del hermano Enrique y su familia en Villa del Rosario, sino de mi hermano Johnny Murillo y su familia en Los Patios. Bendícelo, Señor, y guíanos para que hoy podamos escuchar tu voz una vez más. Qué bueno que nos das ese privilegio de estar reunidos a pesar de que estamos aislados temporalmente. Bendícenos, Señor, te lo pido en Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mis hermanos de casa de mi Señor. Para mí es un gran gozo y un hermoso privilegio el estar acá en este lugar compartiendo este día la palabra del Señor. Le agradezco a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que me da, y al Consejo de Ancianos de casa de mi Señor, Pastor Samuel, hermano Felipe, hermano Timoteo. Y en esta mañana estoy acá para desarrollar un tema que se ha venido tratando en este tiempo, y es a través del libro de Marcos. La manera en que Marcos escribe su evangelio nos muestra detalles muy valiosos y muy importantes que debió atravesar Jesús para poder llegar a cumplir cada cosa encomendada por el Padre. El domingo pasado vimos una pregunta que llevaba a reflexionar, a evaluarnos a cada uno de nosotros y a preguntarnos: ¿cuánto estamos entregando por Jesús? ¿O será que lo que estamos haciendo nos parece suficiente? ¿O más bien nos parece exagerado? O para algunos quizá podrá parecer un desperdicio, como lo llamaron los discípulos, aquella mujer que derramó aquel perfume partiendo el alabastrón sobre Jesús para prepararlo, para preparar su cuerpo, como lo decían las Escrituras. Hoy vamos a ver a través de la palabra varios acontecimientos centrados en una sola pregunta, que aunque parecía condenar a Jesús directamente hacia el fracaso, hacia su hundimiento total, y sus opositores celebraban, sus opositores festejaban, es la misma pregunta la que inicia la victoria de nuestro Señor Jesús sobre el pecado, sobre la muerte. Y es una pregunta que hace el sumo sacerdote, así como lo leía mi esposa hace unos momentos, después de que planearon, después de que se reunieron y maquinaron entre sí, maquinaron entre ellos cómo darle muerte a Jesús. Y esa pregunta es la que trae por título el día de hoy nuestro sermón. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Marcos 14 desarrolla este tema de una manera muy especial. Después de que fracasaron en el intento, con una estrategia muy bien planeada que les permitiera solicitar ante Pilato la muerte de Cristo en la cruz, los líderes religiosos se sentían
fracasados y estaban temibles, tenían mucho miedo, porque de no resultar esa estrategia que habían planeado, que habían maquinado para llevar a Jesús hasta la cruz, como lo he repetido, ellos serían los condenados a muerte. Era la ley la que los iba a condenar, porque quien solicitaba algo ante Pilato, ante la ley, y de no comprobarse la veracidad de lo que se estaba acusando, podría acusarle a sí mismo para recibir el castigo que estaba solicitando. Recordemos que el procedimiento que llevaron a cabo el sumo sacerdote y todos estos religiosos era un procedimiento indebido. No era permitido a estas horas de la noche juzgar a alguien. No era permitido capturar a Jesús como le capturaron de esa manera. Y todo parecía estar muy bien para los sacerdotes. Para el sumo sacerdote parecía estar todo perfectamente planeado y él estaba muy seguro de su victoria. Marcos capítulo 14, versículo 56 nos dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Era un momento en el que estaban todos reunidos allí, en medio de la casa de Anás, y habían planeado algo para acusarle a Jesús, pero lamentablemente para ellos, ninguna cosa que planeaban, ninguna cosa de la que habían maquinado era certera. Algunos sugerían: acusémosle por no haber respetado el día de reposo. Algunos otros sugerían: pero anduvo con una prostituta. Habían muchas cosas por las que ellos creían que podían acusarle ante Pilato, pero ninguna les convencía. Este grupo de hombres allí reunidos hace parte de nuestro primer punto, pues se sintieron como que se les caía un imperio. Estos hombres se vieron amenazados. Nuestro primer punto desafía los intereses religiosos y de los gobernantes. Veamos de qué manera eran desafiados estos que se reunieron allí para juzgar a Jesús. Ellos ven cómo llega un hombre a darle un vuelco total a su estantería, a todo lo que ellos habían organizado, a todo lo que ellos ya habían planeado. Un hombre llamado Jesús amenaza su bienestar y condena sus actos. Este no era el hombre que esperaban, este no era el Salvador que esperaban. De hecho, no esperaban un hombre como tal, porque esperaban un Mesías, pero lo esperaban a su manera. Ya tenían planeado muchas cosas, cómo sacar provecho a través de la religión, a través de la fe. Tenían planeado cómo aprovecharse de aquel que no hiciera tal cual sus convicciones. Este hombre no cumplía con sus expectativas y sencillamente no encuentran la manera para incluirlo dentro de su círculo. Jesús no cabía, no tenía cabida en medio de ese círculo de religiosos. Y podemos recordar muchos relatos que nos muestran a Jesús exigiéndoles algo más, que para ellos suena como blasfemia. Uno de ellos es cuando Jesús irrumpe en el templo. Jesús llega a dar vuelta a todas las mesas de los cambistas. Jesús echa fuera a los vendedores que habían allí, a los que sacaban provecho estando allí en el templo. Qué curiosidad saber que Anás probablemente era el dueño de todas esas adquisiciones, de todas esas propiedades que estaban allí para sacar provecho en el templo. El mismo Anás que prestó su patio para juzgar a Jesús. Este Jesús hoy está ante este grupo de religiosos y les amenaza su tranquilidad. No pueden permitir que por causa de un hombre que piensa diferente a ellos, que actúa diferente a ellos, se vaya a ver amenazada su estabilidad económica, se vaya a ver amenazada su zona de confort.
todo lo contrario a lo que esperaban para ser rescatados por la opresión romana, era lo que veían a Jesús. Porque Jesús intenta cambiar todos los pensamientos de estos hombres, intenta cambiar todas estas costumbres de las cuales solamente ellos tenían provecho, pero ellos no ceden. También el nombre de este mensaje en este día está desarrollado bajo la siguiente afirmación. Esa afirmación olvidada por todos sus discípulos. Entre paréntesis podemos tener muy en cuenta estas palabras. Son las expectativas no cumplidas. Las expectativas que Jesús no cumple a sus propios discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Los que andaban con Él. Los que compartían día y noche con Jesús. Los que lo acompañaron a hacer milagros. Los que fueron preparados por el mismo Maestro. Es importante recordar que durante el desarrollo del ministerio de Jesús había mucha gente que le seguía. Pues ya Jesús había logrado reconocimiento en medio de ellos por el hecho de que hacían muchos milagros que le favorecían a ellos. Seguían a Jesús porque sus milagros eran maravillosos, porque sus milagros les beneficiaban, porque sus milagros traían sanidad, traían liberación, resucitaban muertos. ¿No es esto increíble? Seguir a Jesús por esto. Esas personas creían que su tiempo de esclavitud estaba en sus últimos días y veían en Él esa esperanza para dar fin a la opresión del Imperio Romano. Tenían sed de reino. Ellos anhelaban con todo su corazón y bajo las esperanzas de la Escritura allí que Jesús iba a ser quien los salvara. ¿Quiénes? Sus discípulos. Es la afirmación olvidada por sus discípulos lo que estamos desarrollando en este momento. Y estaba a punto de llegar para muchos. Ya muchos se hacían llamar sus verdaderos amigos y querían seguirle porque este hombre posiblemente les había alimentado en medio de una multitud, posiblemente les había calmado el hambre, o posiblemente allí también se encontraban los que habían sido curados por alguna enfermedad. Eran muchas las expectativas que habían sobre el Maestro, y estas expectativas los llevaban a hacerse seguidores de ellos. Además, ya Jesús en muchas oportunidades les había manifestado que Él era el Hijo de Dios. Esto concordaba mucho con lo que estaba escrito, pues esperaban a alguien enviado por Dios. Realmente esto les llenaba, pues en muchas oportunidades ya habían oído hablar del gran poder de Dios con sus antepasados. Habían escuchado que Dios había abierto el mar para que el pueblo pasara, que los había librado del faraón. Era fácil pensar que este mismo Dios en el cual esperaban les daría la victoria. Marcos 8:28 cita de la siguiente manera: cuando Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen, quién piensan que soy yo? Unos dicen, Maestro, afirman que eres Elías. Pero Pedro, muy valiente, se levanta y dice, Maestro, tú eres el Cristo. Esta palabra era una expectativa más que estaba sobre Jesús de parte de sus discípulos. Ellos se sentían privilegiados, claro, andaban con Jesús. Incluso su ambición era tal que en algún momento se lo hicieron saber y ellos querían ser parte del reino. Miremos la pregunta que le hacen a Jesús. Ellos llegan ante Jesús para preguntar acerca de su reino, acerca del desarrollo de su reino, pero otra cosa era lo que tenían por reino. Jesús les dice, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a tu izquierda.
estaban planeando, ya se estaba imaginando su cabeza, tenía un plan muy bueno, muy extenso, muy bien desarrollado, porque ellos estaban cercanos a Jesús y sentían un privilegio sobre las demás personas que simplemente le veían pasar o escuchaban de sus milagros. Sus discípulos centraron sus expectativas en el reino que creyeron que Jesús iba a establecer aquí en la tierra. Querían estar seguros de formar parte de su gran gabinete. No querían perderse este privilegio de reinar junto a este gran y buen hombre. Muy parecido a este tiempo, mis hermanos, donde muchos fijan su confianza en el alcalde y esperan su tiempo para gobernar junto a él, junto a un dirigente, junto a un concejal. Eran los discípulos, los mismos hombres que tenían un vínculo cercano con Jesús de Nazaret. Y sus discípulos no desmayaban en seguir creyendo que su reino sería establecido aquí en la tierra. Pero no querían perderse alguna parte de ese reinado. Imagino a los discípulos pensando: seré quien dirija el ejército del Señor, podré administrar X o Y cosa, el talento humano estará a cargo mío. Infinidad de cosas pudieron planear sus discípulos. Pero pasemos al siguiente punto. Esta pregunta del mensaje del día de hoy también es la declaración confirmada por el mismo Jesús en Getsemaní. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, mis hermanos? Recordémosla. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ante la angustia y la tristeza que invadían a Jesús, Él decide tomar una decisión muy certera, y es acercarse a su Padre que estaba en los cielos, y decide hacerlo mediante la oración. Jesús convoca a sus discípulos para que le acompañen, pero Jesús ya sabía que lo iban a dejar aparte y que le iba a tocar orar solo. Jesús, más no importándole esto, decide orarle al Padre. Era plenamente consciente de aquel momento que estaba a punto de suceder. Y ante esta certeza, Él decide ir ante su Padre y clamar para que, si era posible, yo imagino a Jesús clamando con tristeza y angustia: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, que no suceda esto, que ya sé qué es lo que va a venir. Pero para Jesús era importante cumplir la voluntad del Padre. Esa voluntad que concordaba con lo mencionado en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, Él no podía ocultar su tristeza y su angustia, porque Jesús era consciente del momento que debía atravesar, ese momento de angustia donde el Padre decide apartar su mirada de Él. Para Cristo, este era su principal temor. La cruz también sumaba un temor allí en Él, y no temor por miedo al fracaso, sino por el temor de estar sin su Padre. Pero allí en Getsemaní no encuentra respuesta positiva ante su petición. Hay un silencio en el cielo, su Padre calla. Pero Jesús comprende que la voluntad del Padre debería ser su aceptación. Es la intimidad con el Padre la que le ayuda a aceptar esa voluntad. Es esa intimidad con el Padre la que le sostiene, la que lo llena de fuerzas. Es terrible solo imaginar esto, mis hermanos, que Dios apartó su mirada de su propio Hijo. Aún mi corazón se llena de angustia, y sé que muchos de ustedes también, al imaginar este suceso. Pero ante la pregunta que el sumo sacerdote le hace a Jesús, recordemos la pregunta:
¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?, debemos de concluir lo siguiente. La oración permite aceptar la voluntad del Padre. Alguna vez en una imagen vi un texto que concuerda mucho con esta frase que acabo de mencionar. La oración no es para pedir, para clamar que se haga lo que nosotros queremos. La oración tiene un propósito y es aceptar la voluntad del Señor sobre nuestras vidas. La primera conclusión del punto que tratamos fue el primero. Este punto que desafiaba los intereses de los religiosos y gobernantes. Qué duro para mí. A medida que tuve la oportunidad de desarrollar este sermón, me vi identificado con los religiosos, con cada uno de estos personajes que se reunieron para maquinar en contra de Jesús. Con cada uno de ellos vi cómo en el desarrollo iba apareciendo Johnny. Me sentí triste, me sentí avergonzado. Yo no sé si usted puede sentir que también aparecen algunos de estos grupos. Los religiosos y gobernantes para nada, hermano. En ningún momento rechazaron algún tipo de milagro de los que Jesús hacía. Por el contrario, para ellos era muy bueno. ¿A quién no le encantan los milagros? ¿A quién no le encanta estar bien de salud? ¿A quién no le encanta no verse amenazado por ningún tipo, por ninguna cosa, no verse amenazado por nada, que todo esté bien? Los religiosos se vieron amenazados por la verdad que predicaba Jesús. Y los religiosos también en aquella oportunidad seleccionaban lo que Jesús ofrecía. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Señor, yo quiero servirte, pero estamos dispuestos a seguirle a Jesús, a servirle a Jesús, sin importar lo que esto implique. ¿O simplemente queremos a Jesús como un domiciliario? Agarramos nuestro celular, queremos X, Y cosas, seleccionamos lo que queremos, lo que no queremos, rechazado. Me vi muchas veces identificado aquí. Le servimos con gozo a Jesús, sin importar lo que Él decida para nosotros. Sin importar que ahora deba dejar a un lado mi comodidad. Sin importar lo que yo viva en mi intimidad, ¿debo dejar a un lado esto, Jesús? ¿Es necesario que yo deje esto, Señor? Pero si tú eres un Dios de amor, mis hermanos, los religiosos seleccionaban qué cosa querían de Jesús. Algunos pensamos en algún momento que es suficiente ir el domingo a la iglesia o abrir YouTube en el canal de la iglesia Casa de mi Señor los domingos y reunirnos a través de la virtualidad o asistir al templo, a la casa de Dios, a la que hemos destinado para casa de Dios. Es suficiente con eso. No tengo necesidad de demostrar que soy cristiano. Simplemente voy hasta allí, asisto, comparto un rato con mis hermanos, estoy pendiente del pobre, estoy pendiente del necesitado. ¿Es suficiente esto? Esta pregunta, ¿eres tú el Hijo del Cristo, el Hijo del bendito?, desafiaba a los religiosos. Y hoy también nos desafía a usted y a mí a examinarnos. ¿De qué manera estamos sirviendo al Señor?
¿Estamos sirviendo por completo? ¿Está dispuesto usted a dejar lo que sabe que no está bien delante de los ojos del Señor? ¿Será para usted un gozo o por el contrario va a ser una carga y prefiere aislarse, prefiere dejarlo a un lado? La segunda conclusión es la afirmación olvidada por sus discípulos. Les dije que recordáramos esto que estaba entre paréntesis. Son las expectativas no cumplidas que ellos tuvieron. No fueron unos extraños hermanos los que le abandonaron. Cuando llegaron a prender a Jesús, a llevarle preso, Marcos nos cuenta cómo Jesús se queda solo. Ninguno de sus discípulos decide seguir con él. Allí hubo un fracaso para ellos. ¿Para quiénes? Para los compañeros los compañeros que estuvieron con Jesús durante el desarrollo de su ministerio. Ellos vieron cómo sus expectativas caían una a una y deciden llamarle fracaso. ¿Cómo deciden llamarlo? La Escritura no lo muestra, pero su abandono al Maestro nos hace pensar que los discípulos dijeron: aquí no pasó nada. Quizá era uno más del montón. Quizá Jesús va a pasar a la historia como cualquier otro. Los discípulos se sentían decepcionados. ¿Qué haremos ahora, mis hermanos? Si se ve afectada nuestra economía, estoy poniendo un ejemplo, si se ve afectada nuestra salud, la conclusión de este segundo punto es la afirmación que en alguna oportunidad usted, yo, hemos hecho. Hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor. Hemos reconocido que Él es el Hijo del Bendito. Pero ante la prueba, pero ante la dificultad, pero ante la escasez, lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque no cumple nuestras expectativas. ¿Le abandonaremos como lo hicieron los que se hacían llamar sus amigos? Que al ver que Jesús había ido preso, se alejan de Él. Esto también temía Jesús y sentía tristeza por lo que le iba a pasar. Los discípulos le habían dicho en alguna oportunidad a Jesús que Él era el Cristo. Muy lleno de ganas y muy valiente se había levantado Pedro a hacer esta afirmación. Hermanos, nos vemos identificados con los discípulos. Personalmente, y en muchas oportunidades hemos tenido que ver cómo nuestras expectativas no son cumplidas, cómo nuestras expectativas no son tomadas como respuesta para nosotros de parte del Señor. Sus discípulos se vieron en ese momento donde deciden abandonarle y le llaman el fracaso. La tercera conclusión es la declaración confirmada en Getsemaní, y es por Jesús quien decide, ante la tristeza y la angustia, ir a tener intimidad con el Padre por medio de la oración. En Getsemaní Jesús nos muestra la verdadera intención de lo que debe contener la oración. En muchas oportunidades, hermanos, hemos orado deseando algo. También en muchas oportunidades nos han enseñado: pero declare, pero decrete, pero crea, pero afirme.
o tenga suficiente fe para que se vea realizado su deseo. Pero qué diferente nos enseña Jesús a sujetarnos a la voluntad del Padre, a sujetarnos a su voluntad, y que la nuestra esté muy aparte de la voluntad del Señor. Qué diferente es Jesús, que oró y expresó su deseo y su angustia y su tristeza, pero que no ocurriera lo que él deseaba, porque no era la voluntad del Padre. Y es que el verdadero motivo de la oración debería ser: Señor, enséñame a aceptar, a amar tu voluntad. Hay una pregunta, yo quiero que usted la analice muy bien. Por supuesto, todos responderemos que sí. Antes de hacerla, ya estoy anticipando su respuesta. ¿Jesús tenía el poder para salvarse de aquellos hombres religiosos? Muy seguramente todos diremos que sí. Para Jesús era muy fácil pedir una legión, 12 legiones de ángeles, lo manifiesta en otro evangelio donde dice: es muy fácil para él, pero no está dispuesto a hacerlo porque quiere cumplir la voluntad del Padre. No había imposible para él. Recordemos que era el mismo Dios representado aquí en la tierra. No era un hombre que se creía hijo de Dios. Pero Jesús somete todo su poder. Ese poder que tenía delegado sobre él está sometido a hacer la voluntad del Padre. Hace algo totalmente diferente a lo que hacen los religiosos en este suceso, en este relato. Los religiosos no someten su poder, ven amenazado su poder por el gran Jesús, ven amenazado el poder por este hombre y no deciden ceder. Para ellos ceder no es una opción, por el contrario deciden eliminarle. Jesús se despoja de todos sus deseos en Getsemaní y obedece. Y es totalmente lo contrario a lo que hacen sus discípulos. Jesús le entrega sus deseos, le hace saber sus deseos al Padre. Pero al ver que el Padre guarda silencio y le toma un no como respuesta, Jesús no decide abandonarlo. Jesús decide hacer su voluntad. Decide cumplir con el mandato que le había encomendado el Señor. Esto nos muestra un Cristo que no abre su boca para defenderse. En varias oportunidades le preguntan a Jesús los sacerdotes. Le acusan de diferentes cosas. Y el sumo sacerdote lo enfrenta y le dice: ¿qué no piensas decir nada? ¿No ves de lo que te acusan? Jesús guarda silencio. Y cuando todo parecía y todos veían que se consumaba la derrota del Maestro, era el momento más representativo para aquellos que somos hijos de Dios. Era el momento donde Jesús decide guardar silencio. Y además, a pesar del gran fracaso que tuvo Cristo en la cruz, frente a los religiosos, hoy, hermano, usted y yo podemos disfrutar de la vida eterna. Eso que llamaron fracaso, para nosotros es la victoria. Para nosotros hoy es el triunfo, ese gran esfuerzo que hizo Jesús. Jesús nos demuestra el amor que siente por nosotros, reflejado ante el gran sufrimiento que atravesó en la cruz. Pero
recordemos que este sufrimiento nos lleva a obtener la vida eterna a usted y a mí. En unos momentos tendremos el privilegio de participar de la Santa Cena, de la cena que instituyó el Señor ante sus discípulos. Y quizá muchos de nosotros podemos sentir que hemos fallado, nos sentimos indignos, no somos merecedores, pero Cristo pagó por cada uno de nuestros errores, por cada uno de nuestros pecados, para ser aptos ante el Padre. Y es lo que nos hace merecedores de ser llamados hijos ante Dios. Traigamos ante Cristo, ante Jesús, traigamos nuestros pecados, confesémosle a Él aquello que tenemos oculto, confesémosle a Cristo nuestras fallas y que Él sea dándonos el perdón. Supliquemos por perdón para que podamos obtener vida eterna. Jesús se convierte en el paradigma. Jesús se convierte en el ejemplo más que suficiente, en el gran ejemplo que debemos seguir como cristianos. Jesús lo es todo. Podemos imitarle a Jesús. La pregunta en este día, en esta hora, es: ¿eres tú, Jesús, para mí el Hijo del Bendito? ¿Realmente estoy reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios, como mi Salvador? Mis hechos, mis acciones reflejan que reconozco a Cristo como mi Salvador. Les invito a que oremos, mis hermanos. Amado Dios, en este día una vez más te damos gracias por tu grande amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos lleva, Señor, a examinarnos, a reflexionar en todo lo escrito aquí en las Escrituras. Padre, te pedimos perdón las veces que nos hemos comportado como los religiosos, por las veces que nos hemos interesado en el poder, Señor, como tus discípulos lo hicieron también. Han sido muchas oportunidades en que hemos querido tener el poder, en que hemos querido estar bien siempre, y ante la prueba, ante la necesidad, hemos cedido. Ante la escasez, te hemos abandonado, Señor. Te pido que nos perdones. Padre, guarda a cada uno de los hermanos que ve este video, a cada una de las personas que está reunida allí con familia, y te pido, Señor, que seas tú acompañándoles, que seas tú guiándoles. No permitas que nada ocurra, Señor, si no es tu voluntad. Padre, guarda a cada uno de los niños, de los jóvenes, de los abuelos, Señor, de las madres de casa de mi Señor. Que sea tu gracia alcanzándoles, que sea tu misericordia, Señor, siempre sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, he orado, pero consciente, Señor, de que sea tu voluntad sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, muy buenos días. Me corresponde hoy dirigirme a ustedes una vez más para compartir los anuncios de hoy, 8 de agosto del año 2021. Queremos comenzar, como siempre, recordando a los cumpleañeros de la semana que ayer acabó. Fueron ellos Pedro José Farfán y la hermana Rosaura Daza, quienes cumplieron el 1 de agosto, Antonio José Niño el 3 y Eric Huxley el 4 de agosto. Felicitaciones para ellos. Los cumpleañeros de esta semana, sin duda tenemos personas muy especiales de cumpleaños esta semana. Son ellos Juan David Arévalo, quien cumple hoy,
y quisiéramos cantarle el cumpleaños entre todos a Juan David. Felicitaciones, está cumpliendo hoy 8 de agosto. Mañana Álvaro Andrés García Rodríguez cumple años y los hermanos Luis Felipe Matamoros el 11 de agosto y Gabriela Matamoros Galeano el 12 de agosto. A Gaby le enviamos desde aquí, desde esta caliente Cúcuta, un abrazo porque ya se encuentra radicada estudiando en Bogotá una vez más. Felicitaciones también a Gaby. Recordamos a los García Rodríguez, a Álvaro y a Nisme, quienes el 9 están festejando su aniversario de bodas. Y hoy estamos celebrando Santa Cena excepcionalmente, porque la invitación, como siempre acostumbramos en Casa de mi Señor, es para que el primer domingo de cada mes estamos celebrando Santa Cena, de manera que la próxima los esperamos el 5 de septiembre y hoy excepcionalmente estamos celebrando Santa Cena. Tuvimos visitas muy especiales en estas últimas semanas y queremos compartir con ustedes que el pastor Jesse nos estuvo visitando con su esposa y sus 3 hijos por varias semanas. Un abrazo muy especial para ellos. Estuvieron trabajando incansablemente con todas las personas que ellos trabajan de Hope for Venezuela, de la mano de Debbie Cornell. Débora ya también reinició sus estudios universitarios en Bogotá, de manera de que el pastor Jesse y familia y la hermana Debbie ya se encuentran nuevamente en Estados Unidos después de trabajar arduamente entre nosotros de la mano del pastor Samuel y todo su equipo, tanto de pastores como de jóvenes, por toda esta zona del norte de Santander, de Cúcuta y también del Santander del Sur. De manera que un abrazo para ellos, muchas gracias por su trabajo, les amamos y les admiramos en todo lo que hacen. De manera que, hermanos, esos son los anuncios para esta semana. Un abrazo y espero verles pronto. Adiós. La familia Duarte Machado agradece al Señor por esta oportunidad maravillosa de dirigirnos a ustedes a través de este medio para celebrar este acontecimiento tan importante que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Les invito a cantar el himno 193. Fue de Dios la santa voluntad. A solas del Getsemaní el Salvador sufrió la copa amarga de dolor. Mi buen Jesús bebió a solas en el tribunal, las burlas aguantó, no fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador, mas como oveja no abrió su boca mi Señor, pues fue de Dios la santa voluntad. A solas al Calvario Cristo el Redentor subió, sin murmurar las penas en la cruz sufrió. Dios mío, ¿por qué me has dejado? Con dolor clamó, pues fue de Dios la santa voluntad. Se despojó del trono y todo su esplendor, fue despreciado y desechado el Salvador,
53, 7 al 10, dice: fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que vino a redimirnos del poder del pecado y de la muerte eterna. Te agradecemos, Padre, por amarnos tanto. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén. La Biblia nos dice que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y lo partió, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Podemos comer. Después de cenar, el Señor tomó la copa diciendo: esta copa de vino representa la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario como testimonio del pacto que con vosotros he realizado. ¿Podemos repartirla? Podemos tomarla. Habiendo tomado la copa en memoria de mí, el Señor les dijo: cada vez que tomen esta copa, o que comen de este pan y beban de esta copa, la muerte anuncian hasta que yo regrese. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has permitido de celebrar en esta hora este acontecimiento maravilloso que nos recuerda la muerte tuya un día en la cruz para confirmar el pacto o la nueva alianza con nosotros, tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos esta bendición. Ahora, Señor, te encomendamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con todos.